El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que es el Señor, para gloria del Padre, y toda lengua confiese que es el Señor, para gloria del Padre. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Vemos en la persona de Jesús cómo se mueve con una libertad, yo diría, extrema. Él logra moverse con la libertad de lo que le da que es la presencia de Dios mismo. A veces nosotros inmediatamente ponemos reglas, normas, y que están bien de alguna manera, para poder estructurar algo. Sin embargo, no tenemos que olvidar que el Evangelio, en su principio, es libertad. Nunca tenemos que olvidar eso, y que Pablo lo resume también cuando dice: para ser libres nos libertó Cristo. Y cómo caminar en esa libertad, y hoy día lo vemos, como dos grupos, los fariseos, que son un grupo extremadamente religioso. Los fariseos son muy buenos. Gracias a los fariseos, yo diría, ha sobrevivido el judaísmo hasta nuestros días. Y gracias a ellos, gracias a lo estricto en sus normas y los celosos de la ley. Sin embargo, cuando ese celo y eso estricto pierde la libertad, también pierde el sabor de la vida. Y entonces el cristianismo, el verdadero cristianismo, trae consigo una libertad tremenda, un gusto por la vida, un deseo de hacer el bien a todo el mundo, de amar a todo el mundo. No es un amor que simplemente se haga en una comunidad, nosotros que nos queremos tanto. Es un amor que expande las fronteras de nuestros grupos, de nosotros mismos. Por eso la experiencia católica es una experiencia universal. Eso significa catolicidad, la universalidad del anuncio. No solo para un grupo restringido, para una casta selecta, sino el anuncio que vino a traer Jesucristo el Señor para que el mundo se salve. Esa es la misión. Entonces, cuando nosotros tenemos esta misión de anunciar a todo el mundo la salvación de Dios, nace desde esta experiencia de libertad. Y vemos como Jesús hoy día, una experiencia yo diría tan fuerte para el pueblo de Israel como es el día sábado, se puede mover con una libertad que solo se había visto en David, con los panes,
consagrados a Dios, porque primero está el bien antes que el rito. Entonces aquí vemos cómo frente al día sábado Jesús y sus discípulos también se mueven con libertad. Si alguien está muriendo de hambre, o sea, el sábado no se va a hacer nada, y eso es lo que Jesús va a decir en el otro pasaje cuando dice, si el buey o el asno se te cae a un pozo, no lo vas a sacar porque es día sábado, y lo sacas, porque está escrito en la ley que lo saques. Entonces, ¿qué está permitido el sábado? ¿Hacer el mal o hacer el bien? Va a complementar Jesús posteriormente. Y hoy día lo vemos en esta libertad donde dice, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Y la libertad en última instancia será eso, ser dueño de sí mismo. Que nada lo mueva ni para un lado ni para otro. Cuando nosotros somos dueños de nosotros mismos, tenemos, por así decirlo, un aplomo interno. Y cuando miramos hoy día socialmente, políticamente o incluso en la farándula, el aplomo, ¿dónde está? Lo perdemos rápidamente. Podríamos decir, estamos en una cultura que le falta aplomo. Rápidamente nos enfadamos, vean cómo manejamos y cómo damos pitazos, cómo vamos peleando con el resto diciendo aquí voy yo. ¿No nos faltará un poquito de aplomo y empezar a comprender un poco más al resto? Porque toda la actividad tiene que estar, por así decirlo, centrada en esto, en ser dueño de sí mismo. El Señor es el dueño del sábado, el Hijo del Hombre, el hombre por excelencia, como lo dirá, si me equivoco, Héctor, tú me corriges. No voy a citar, pero en el misterio de Cristo se enclarece el misterio del hombre. Cuando se habla del hombre por excelencia, es Jesucristo el Señor. Esa es la antropología cristiana. Cuando miramos decimos, este es el ser humano, Cristo el Señor. Eso es. Así que pidamos al Señor que fijemos la mirada en Él. Y al fijarla en Él, coloquemos toda nuestra esperanza, toda nuestra libertad en sus manos.